Hay muchos momentos únicos en la vida de una mujer en los que el rostro se convierte en el escaparate de la felicidad interna. Y no hay día más especial que un día de boda. La dama de honor, esta amiga incombustible, la madrina y por supuesto la novia, nos debe sorprender con un maquillaje adecuado por el papel que vas a desempeñar durante todo este día de fiesta. ¿Cómo saber qué es lo más apropiado? Vamos a ver. ¿Comenzamos? Soy Isabel, soy la dama de honor en la boda de Sara. Voy a llevar un traje rojo largo y me apetecería mucho destacar en maquillaje mis ojos. Hola Isabel. Hola. Hola. Entonces hoy he visto que tú has elegido un magnífico vestido de color rojo, pasión. Para llamar la atención. Es para llevar la atención, eso seguro. Entonces te vamos a hacer un maquillaje pues, que se adapta al color rojo. Y antes de todo vamos a empezar con el corrector. Con este producto mágico vamos a tapar las imperfecciones. También te lo vamos a poner un poquitín aquí, abajo del arco de las cejas. Y mira cómo te levanta la mirada, ¿te das cuenta? El siguiente paso es la base. En este caso, en el caso de Isabel, vamos a utilizar una base diferente y una técnica diferente para tapar los poros. Entonces, mira, utilizamos un pincel y utilizamos un stick. Maquillaje de stick. Es un maquillaje que cubre los poros, pero con el pincel aún los va a cubrir mucho más porque le aplicamos así, a donde hay poros muy abiertos. Y ahora vamos a fijar la base con el polvo suelto. Entonces impregnamos bien la piel, porque especialmente si la piel es grasa, se tiene que impregnar bien, porque no olvida que la dama de honor es la que más hace, ayuda a la novia, suda mucho, tiene que correr. Entonces no tiene tiempo para retocarse. En el caso de maquillaje para boda, los ojos, el maquillaje de los ojos son fundamental. Entonces en tu caso vamos a utilizar color mate, sin brillo. El color viene después, pero mate, ¿de acuerdo? Primero uno claro, entonces en su caso el beige. Lo vamos a poner en el lagrimal del ojo para abrir el ojo aún más. Tiene unos ojos preciosos, pero los vamos a abrir más. Y vamos a levantarlo poniendo abajo de la ceja. ¿Puede mirar arriba, Isabel? Abajo también, justo en el lagrimal también, abajo. Eso es. ¿Ves? Abajo todo lo largo. Eso, poner polvo de color mate, claro, abajo, nos va a permitir de poner un lápiz como maquillaje, con lápiz. Y el lápiz no va a correrse. Después del color blanco, aplicamos el gris. Un gris, como lo puede ver, un gris que ni es demasiado gris ni es demasiado oscuro. Un gris. Voilà, perfecto. Y lo ponemos en el caso de Isabel, justo en el hueso. Hacemos como un plátano, que le va a alargar el ojo, sin más. Así. Justo aquí. Dejamos el párpado libre. El párpado móvil. Así. Vamos ahora a dar el contorno de tus ojos. Entonces lo vamos a hacer con líquidos. Eso es muy importante porque te va a permitir de quedar y de adherar muy bien a la piel. Después, si queremos, para darle un toque un poco de color, le podemos añadir el lápiz. Pero primero esto, porque eso sí que no se va a mover en absoluto durante todo el día. Durante toda la boda, ¿no? Toda la boda. Ahora vamos a poner un toque de luminosidad a su maquillaje. Entonces cogemos, pero un toque. Mira por abajo y ves justo donde tú has puesto, o sea, yo te he puesto, la línea de eyeliner negro, te pongo un toque de azul. Y eso da unos reflejos súper bonitos al ojo. ¿Lo ves? Le vamos a dar más luminosidad aún a sus ojos con el lápiz de color beige o blanco, pero beige es más natural.
la aplicamos dentro, ¿ok? Da más brillo al ojo y al mismo tiempo quita la rojez. Sorpresa, no vas a adivinar el color que utilizo ahora. Amarillo. Amarillo, que nunca lo habría hecho. No. Pues mira, vamos a dar un toquecito y te va a sacar los pigmentos que tiene dentro de tu iris. Mira por abajo, justo aquí. Mírame. Mira ahora, ¿qué te parece? Ay, me encanta, Katy. ¿Ves? Eso da luz y no parece amarillo. Luego vamos a poner el máscara. Pero un máscara resistente al agua. Por si lloro. Seguro que va a llorar. Segurísimo. Como amiga incombustible de la novia, tú llorarás. Más sex appeal. ¿Qué vas a hacer? Dorado. Entre el lagrimal y el gris. Justo ahí. Más sexy. El colorete nos va a permitir destacar y modelar su cara. Protocolariamente hablando, debería ser después de la base, antes del maquillaje de los ojos. Pero lo vamos a hacer ahora, porque ahora es cuando vemos pues el toque que tenemos que dar. Como lo ve, estoy aplicándolo abajo del pómulo. Abajo. No encima, porque si no, estoy aplastando la cara. Entonces, lo pongo abajo y voy directamente encima del maquillaje que he hecho de los ojos. Así queda muy fashion. Definimos ahora el maquillaje de los ojos. Con un color claro y imprescindible mate, ¿ok? Simplemente así. Y encima del pómulo también iluminamos, ¿de acuerdo? Ya destaca más tu pómulo y la línea de tus ojos más definida. Nos ilumina. Sí. Vamos a perfilar los labios con la misma armonía de color, un fucsia, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, tiene la suerte de tener unos labios bastante equilibrados. Entonces, te falta solo pasar la línea al exterior de tus labios. Si quieres hacer un aspecto natural, lo que vamos a hacer ahora, un look natural, vamos a poner el permanente primero. Y después le ponemos un toque de gloss, lo que le va a dar el brillo, pero el color permanente se va a quedar. Cuando se lleva un color muy fuerte, como tú en este caso, un rojo, pues sí, no puede llevar el rojo también en la cara, porque si no es demasiado árbol de Navidad, demasiado sofisticado. Entonces, si tú llevarías un vestido negro, entonces sí, tú puedes poner una boca rojo Chanel, rojo vivo. Sí. Pero llevando ya un rojo encima, tiene que ser más discreto arriba. Te dejo con todos estos magníficos tocados de mi amiga Pepa. Elige.